Muy bien, ahora ya estamos con Carlos Rivera, abogado del IDL, además de las víctimas del caso Barrios Altos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Raúl, un gusto de saludarte. Vamos a hablar, por supuesto, del indulto a Fujimori, digamos, aunque esto no existe, pero quería comenzar por aquello de lo que me parece están tratando de distraernos, que es lo que está ocurriendo en la Fiscalía de la Nación. Digamos, hemos escuchado, por ejemplo, al defensor del pueblo comenzar a ensayar una defensa diciendo que no tiene nada que ver con el caso porque no conoce a la fiscal de la Nación. Como si las coordinaciones solamente se pudieran producir entre personas que se conocen, ¿verdad? Sí. En realidad es una defensa un tanto ridícula la de Josué Gutiérrez, ¿no? No es necesario que sean fotografiados de manera personal, comiendo un sanguchito. La cosa ha ido por un canal absolutamente reservado, casi clandestino, y es parte de un arreglo político de carácter general que pretende fundamentalmente consolidar un determinado grupo de control del poder, en el cual la ubicación y el rol de Patricia Benavides es un rol protagónico, ¿no es cierto?, por lo que ha hecho respecto de Castillo, pero ahora me queda mucho más claro por las atribuciones legales que tiene respecto de los altos funcionarios de la República como congresistas, en el sentido de que los tiene, como se dice, tiene la sartén por el mango, en el sentido de que los congresistas solamente podrían ser denunciados constitucionalmente a partir de disposiciones que emite ¿quién? La fiscal de la Nación. Por lo tanto, ese es el poder que tiene Patricia Benavides y en ese contexto... Y justamente ese intercambio es lo que configura un caso de cohecho, ¿verdad? Por supuesto. Digamos, creo que ahora ya hay una evidencia. Es cierto, Raúl... No tiene que haber plata, es lo que te quiero decir. Acá es un problema de control político del poder, ¿no es cierto? No es un tema de cifras más o menos. Y claro, de todo esto lo hemos estado como que insinuando, analizando, lo hemos estado sospechando, porque ese ha sido un poco el día a día de la política de los últimos meses, ¿no? Lo que ahora tenemos es la evidencia de carácter criminal, la evidencia de carácter ilícita, ¿no? La prueba penal es lo que se ha podido apreciar en los chats, en las conversaciones, en los audios o videos, ¿no? Lo que hacen de paso, yo creo, han arruinado toda la narrativa en la que tú estabas, digamos, también implicado, de la izquierda, de los caviares, de esta conspiración fantasiosa. Todos los males la vereda contraria, ¿no? Del mundo y del Perú tienen origen en lo que llaman como la mafia caviar. No generan ninguna explicación coherente, pero claro, hay una narrativa que les ha resultado muy, muy potente, pero creo que aquí lo que se ha brindado no es una narrativa, no es un discurso político, lo que se está mostrando es una evidencia de carácter criminal. Que, ojo, no es solamente una invención de la Fiscalía, ya en este momento es una evidencia que está siendo validada por el Poder Judicial. Por eso es que el Poder Judicial, el correcto juez Chávez Tamariz, ha emitido una disposición, una orden de detención. Eso en realidad no es poca cosa, ¿no es cierto? Claro. No es poca cosa. De acuerdo. Ahora, tú viviste también la caída del gobierno de Fujimori y Montesinos, y la sensación comienza a ser la misma. Se ha comparado mucho esa época con la que está ocurriendo ahora, pero hay un hecho central que yo creo que efectivamente las emparenta muchísimo, que es que todos sospechábamos, todos imaginábamos lo que estaba ocurriendo tras bambalinas, pero verlo siempre resulta impactante y supera la peor de las imaginaciones. Sí, porque claro, una cosa es que a partir de determinados indicios, ¿no es cierto?, datos capasueltos, hechos de carácter más político, en los que se muestra básicamente el resultado de una acción, se hace un análisis, ¿no es cierto? Y claro, no es que no nos sorprenda, sino que esto ha sido parte de comentarios y evaluaciones políticas y por eso se había comenzado a desarrollar una crítica, yo diría, consistente y cada vez más fuerte contra la fiscal de la Nación. Lo que ahora tenemos es la evidencia, ¿no?, de que la fiscal de la Nación está utilizando su poder para ir negociando inclusive asuntos sobre los cuales no tiene ningún tipo de injerencia. Vale preguntarse, ¿qué tiene que hacer la fiscal de la Nación en acuerdos políticos del Congreso de la República para elegir el nuevo defensor del pueblo? Nada.
¿Qué tiene que hacer la fiscal de la Nación? Aunque sí tiene un asunto de un interés particular, ¿no? Pero en términos de atribuciones legales o constitucionales, en estar enviando resoluciones, borradores de resoluciones legislativas de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No tiene nada que hacer. Pero creo que eso ayuda a entender el poder sobredimensionado que comenzaba a ejercer Patricia Benavides sobre la base de ir planteando objetivos personales, ilícitos todos ellos, en un marco de negociación en la cual ella ofrece liberar de responsabilidades a los congresistas, como lo hace en esta resolución del caso de los niños, ¿no? No pasó nada. Y claro, creo que esa es ya una evidencia que, ojo, ya no solamente compromete a Jaime Villanueva, a los asesores, sino que a ella la hace como partícipe directa de los hechos que son materia de la investigación que explotó públicamente la madrugada del día lunes, ¿no? Ahora, de acuerdo, pero digamos, toda esta operación incluye, me parece a mí, una revelación de fondo, ¿no? Que pone al descubierto, digamos, más allá de cualquier duda, más allá de cualquier sospecha, de que el país estaba en medio de un proyecto autoritario para controlar a todas las instituciones, en el que la fiscal de la Nación era fundamental. Sin duda, sin duda. Y creo que las defensas de las calificaciones de dama de hierro, mujer valiente, heroica, no tengo duda que el rol que cumplió Patricia Benavides en la detención, procesamiento de Pedro Castillo y de altos funcionarios de su gobierno, en realidad ha sido simplemente protagónico. Creo que eso hay que reconocerlo, subrayarlo, pero de ahí yo creo que hay un largo camino al papel que ahora se conoce de Patricia Benavides, articulando una red de carácter delictiva con objetivos políticos que tienen que ver con eso que tú calificas como un proyecto autoritario, ¿no? En el que en realidad casi no tiene ninguna relevancia algún personaje del Poder Ejecutivo, más allá de la simple representación formal, pero que significaba que el poder, ¿no es cierto?, y el control del poder estaba centrado en el Congreso de la República y en personajes como ella que habían asumido un rol protagónico y que me parece que no tuvieron ninguna duda de ingresar a un ámbito ya abiertamente ilícito para garantizar la consolidación de ese proyecto. Por eso era importante tener a un alfil como Josué Gutiérrez, ¿no? Que es un personaje políticamente irrelevante, pero claro, es el que ahora controla la Defensoría, ha desarmado la Defensoría y ha terminado de revertir el papel tan importante que una institución como esa tenía en la preservación y protección de los derechos de la gente y el Estado de Derecho. Como parte de esta corriente, una de las ideas que comenzó a barajarse de nuevo, y ahí entramos en la otra materia, es la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Es decir, porque finalmente, ¿por qué? Dentro de esa lógica, porque a las instancias internacionales no las puedes socavar, no las puedes invadir, no las puedes controlar. Lo único que puedes es aislarte, abandonarlas, ¿no? Sí. ¿Tú crees que esto se ha caído con lo que viene ocurriendo? Mira, es un asunto en el que están, perseverando, ¿no es cierto?, desde hace 24 años. Es un objetivo que no han podido cumplir, a pesar de que parte de esa coalición ha estado en el poder, me refiero básicamente al segundo gobierno del presidente García, pero no lo han logrado. Seguimos en el sistema interamericano, pero claro, ahora hay una suerte de copamiento de algunas instituciones, de algunas entidades del Estado, en las que este tipo de discurso comienza a ser parte como que del día a día, ¿no es cierto? Y uno de los problemas, de los varios importantes sobre los cuales siempre se ha pretendido como que palanquear esa salida, es el caso Fujimori, ¿no? La Corte, la Comisión, son los que de manera injusta y arbitraria y como resultado de sus odios ideológicos están haciendo perdurar la condena injusta sobre Alberto Fujimori, ¿no? Ese es un discurso que sigue vigente y supongo que va a perdurar en el tiempo. No ha sido nada eficaz, pero es cierto que genera una dinámica y es probable de que ahora tenga en este Tribunal Constitucional un instrumento político y en esta resolución publicada el día de ayer también un elemento de maniobra política que puede terminar abriendo justamente un espacio de colisión, de confrontación. Pero lo dices... yo creo que la formulación que estás empleando está siendo empleada adrede. Estás hablando de una maniobra política a partir de esta resolución.
lo que Sí. quiere decir que retorcer políticamente la resolución para darle la forma que uno quiere. Es decir, que Sí. la resolución no dice que se debe indultar a Alberto Fujimori. Exactamente, la resolución no dice absolutamente nada, como tú tienes suficiente experiencia, Raúl, digamos, cuando un tribunal penal o un tribunal constitucional ordena la libertad de una persona, lo dice con nombres, apellidos, ¿no es cierto? Y sobre la base de un señalamiento expreso, claro y específico de ¿a quién están liberando? La liberación de una persona que está condenada por crímenes contra la humanidad no puede ser el resultado de una interpretación de entre líneas. Eso es simplemente inaudito. Pero lo que sí quiere permitir el Tribunal Constitucional es que el juez de Ica, digamos, interprete que el caso es un caso solamente resuelto en sede interna y que por lo tanto no tiene nada que ver y no estamos sometidos a ningún tipo de decisión de un tribunal internacional. Y creo que eso es lo que justamente el juez Monteagudo en su voto singular señala. En su primer párrafo dice, oye, acá hay un problema gravísimo y por eso discrepo de la resolución. Y ese problema es que el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, la mayoría del Tribunal Constitucional simplemente ha decidido omitir, ¿no? Adrede las resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana. Y le quiere brindar una suerte de actitud al juez de Ica para que tenga la posibilidad de decir, bueno, como aquí este problema es un problema estrictamente de derecho interno, yo voy a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y por lo tanto no tengo por qué mirar Pero y hacer caso a las decisiones. Carlos, la Constitución dice que las sentencias del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte, de los tratados internacionales forman parte del derecho interno. Y ahí está la gravedad, Raúl, de lo que ha escrito el TC, de lo que ha omitido, más que escrito, de lo que ha omitido el TC. ¿Cómo es posible que un tribunal constitucional, que se supone que es el supremo intérprete de la Constitución, se olvide de un asunto tan elemental, pero a la vez tan fundamental, que es justamente nuestra vinculación con el sistema de justicia internacional en derechos humanos, que es la Comisión y la Corte Interamericana? Lo ha hecho adrede, ¿no es cierto? Lo ha hecho adrede porque quiere haber una suerte de rendija para que ingrese ahí una suerte de pata de cabra y decir, bueno, como el TC ordenó la libertad, yo, juez de ejecución, porque así lo llaman al juez penal, por lo tanto, solo cumple la sentencia y me olvido de todo lo restante. Eso me parece que sería grave y ojalá que el juez penal de Ica tenga la suficiente consideración y esté debidamente informado de que este caso no es que terminó el 17 de marzo. Después del 17 de marzo y antes hay resoluciones que nos vinculan directamente y frente a las cuales tenemos obligaciones de carácter internacional que bajo ninguna circunstancia podemos desconocer. De acuerdo. Carlos Rivera, abogado de las víctimas del caso Barrios Altos y de IDL. Muchas gracias, como siempre, por tu participación. Aquí, Raúl, hasta pronto. Un gusto. Bueno. Hasta pronto.